el ciclo de entrevistas de Punto de Encuentro. Punto de Encuentro es un proyecto de investigación orientado por la práctica profesional que se desarrolla dentro de la Escuela Universitaria de las Artes de la Universidad Nacional de Quilmes. Punto de Encuentro tiene como principal objetivo contribuir al desarrollo de actividades de creación y reflexión crítica alrededor de la práctica colaborativa entre intérpretes y compositores en el campo de la música contemporánea. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Melissa Vargas, compositora colombiana. Vamos a dar lugar a los títulos y a la biografía para conocerla un poco antes de ponernos a charlar. Punto de Encuentro, ciclo de entrevistas. Nuevos abordajes para el trabajo colaborativo entre compositores e intérpretes en el ámbito universitario. Melissa Vargas Franco, compositora, intérprete, docente e improvisadora. Graduada en Artes Musicales con énfasis en composición y arreglos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Artes, ASAP, Bogotá, Colombia. Actualmente finaliza la maestría en estudios artísticos en la misma institución. Ha recibido clases, talleres y seminarios de maestros como Graciela Paraskevaidis, Coriún Ajaronian, Rodolfo Acosta, Sergio Prudencio, Violeta Cruz, Gustavo Lara y Gustavo Yepes. Realizó estudios de piano con los maestros Carlos López y Néstor Rivera. Sus obras han sido estrenadas en diversas salas de concierto en Colombia, Argentina, México, Brasil, Canadá, Bolivia, Suiza, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Alemania, España y Venezuela. Por intérpretes como Dalniente, Estados Unidos, Ensamble CG Colombia, Selmia, Alemania, Ensamble Tropi, Argentina, Botero Delgado, Colombia, New Mexico Contemporary Ensemble, Estados Unidos, Ensamble Vocal Nonsense, Argentina, e intérpretes como Beatriz Elena Martínez, José Luis Urquieta, Daniel Áñez, Maureen Bad, Vicente Moronta y Natalia Merlano, entre otros. Su música y partituras han sido publicadas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, FASAF, el Festival de Encuentros Sonoros Lado B, la editorial digital AS4 Chords, Feminois Latinoamérica, Sister Triangla Records y la red Feminatronic. Mención de honor en la beca de creación de música contemporánea del Ministerio de Cultura de Colombia en 2019 y 2020. Compositora invitada a Weaving Music for Radio, a commission project sponsored by UNESCO, Musicaos, Radio Program and EFPC, que se llevó a cabo en Curitiba, Brasil, 2018. Su obra Sentencia fue escogida para formar parte del Museo de Memoria Histórica de Colombia, Arte y Cultura, que reúne proyectos de comunidades de víctimas y de artistas colombianos que han reflexionado sobre el conflicto armado. Trabajó en colaboración con la artista plástica Leila Cárdenas en la construcción sonora de 2 de sus obras expuestas en Colombia y el exterior. Fue ganadora del premio Terra Una Ibermúsicas 2016 para realizar una residencia de creación en Minas Gerais, Brasil. Ha participado en los proyectos de investigación Estudios Colombianos para Piano, Arte y Género y Música Mujer Resistencia. En la actualidad,
realiza estudios sobre compositoras en América Latina e indaga sobre el significado de ser compositora desde Colombia hoy, como proyecto de posgrado en la línea Creación-Investigación. Durante 2016 y 2017 realizó crítica musical para la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Curadora, gestora y productora del Festival Sonora Bogotá 2017. Y en el presente, del ciclo de música contemporánea y experimental Libres en el Sonido y Festival de Mujeres en la Música Nueva. Como intérprete, hizo parte de 5M, Música Experimental, grupo con el que desarrolló montajes de música multimediática, interdisciplinarios y de repertorio, y del cual es cofundadora, y del ensamble de música contemporánea ASAF. Ha trabajado en diferentes proyectos de investigación con la Bogotá Orquesta de Improvisadores, como improvisadora, compositora y directora invitada. Hace parte de Kling, ensamble enfocado al repertorio indeterminado y la improvisación, y de Convulsiones Dúo, dedicado a la palabra como sonido y la poesía sonora. Es miembro de número del Círculo Colombiano de Música Contemporánea y durante 2011 al 2018 fue directora de la División de Publicaciones y Circulación y del Comité de Prensa y Radio del Círculo Colombiano de Música Contemporánea, desempeñando funciones en gestión cultural, manejo de redes sociales y diseño y realización del boletín de la misma entidad. Desde el 2012 realiza el programa radial Inmerso en la UN Radio 98.5 FM, dedicado exclusivamente a música contemporánea de Colombia y América Latina. Inmerso es transmitido con una frecuencia semanal y hasta hoy se han emitido más de 250 programas. Sus intereses pedagógicos se mueven entre la apreciación musical y la sensibilización sonora en procesos con niñas, niños y adultos. Ha sido invitada a socializar sus procesos de creación, gestión y educación en diferentes espacios culturales. Hola Melissa, bienvenida. Genial, Melissa. Hola Agustina, hola David, hola a todo el equipo. Muchas gracias por la invitación, muy honrada de estar aquí. Qué lindo tenerte con nosotros. Hermoso. Qué bello trabajo, qué bella trayectoria. Es increíble ver la trayectoria así pues de una compositora colombiana y además la influencia en la creación de un montón de espacios de música experimental y de música contemporánea en Bogotá y en el país. Muy lindo, la verdad. Muy, muy agradecido de que estés acá en el espacio. Gracias, Melissa. De nuevo, gracias a ustedes. Bueno, vamos a arrancar con algunas preguntas. ¿Qué te parece? Lo primero, sí, ¿cómo llegaste a la música? ¿Cómo te encontraste con la música y específicamente con la música contemporánea? Bueno, pues como muchas personas creo, con intereses desde la niñez. Formación muy elemental siendo niña y luego una pulsación más bien de querer estudiar música que en un principio no fue como resuelta. Terminé estudiando algunos años de ingeniería de vías y transportes y luego me retiré de eso y me dediqué a la música. Decidí como ya decir, no, este no es mi camino, me voy para Bogotá a buscar la música y entré a la ASAP, a la Facultad de Artes de la Universidad Distrital, a estudiar y luego fue interesante porque creo que la composición y la música contemporánea se van encontrando en el mismo momento, entonces
en la mitad de la carrera debía decidir qué profundización tomar. Y como se darán cuenta, pues eso de la investigación es algo que he tenido ahí como una pregunta siempre, como un interés. Y bueno, y decidí que iba a terminar investigando a través de la composición. Para mí creo que componer es eso, investigar. Y justo ahí me encontré con la música contemporánea, entré al ensamble, había varios amigos que habían estado en el ensamble, amigos cercanos, inclusive, por ejemplo, de 5M, del ensamble del que hice parte. Y terminé en el ensamble y había algo muy, muy particular, y es que yo me sentía muy incómoda tocando piano. O sea, era algo que me gustaba, pero me sentía incómoda. Luego después me di cuenta que era un tema del repertorio, que también era un tema de mi cuerpo, de que ese repertorio con mi cuerpo como que no se llevaba bien, ese repertorio del canon. Estás hablando, claro, del repertorio de la música, de la común, digamos. Sí. Y tenía una frustración ahí muy fuerte con el piano, inclusive tuve una tendinitis, así como que el cuerpo decía no. Y me encontré con la música contemporánea y me reconcilié para siempre con el piano. O sea, fue como volverme a enamorar del instrumento y decir, este es el repertorio que yo quiero hacer, esta es la música que quiero hacer. Además empecé a encontrar música de compositoras en este ensamble y nunca me habían enseñado música de compositoras. Entonces fue como ya, me enamoré para siempre. Y había una especie de sensación de libertad que nunca encontré en otra música. No solo con la música contemporánea, sino que en ese ensamble hacíamos mucha improvisación libre, mucha experimentación no solamente con instrumentos como con técnicas actuales, sino también con electrónica. Luego con este ensamble que tuvimos empezamos a construir instrumentos, teníamos uno de los compañeros que era luthier, o sea, era como todo el tiempo experimentar, y eso para mí ya fue, este es mi camino, me quiero quedar aquí para siempre. Qué bueno. Y el proceso de formación y de estudio, ¿cómo fue? ¿Tuviste compañeras mujeres en ese recorrido? ¿Cómo es la escena musical en relación a las mujeres compositoras allá en Colombia? Pues bueno, yo estudié en un espacio muy, muy, muy diverso. Había muchas músicas presentes, entonces tuve muchas compañeras intérpretes. Muchas compañeras intérpretes de instrumentos no tradicionalmente interpretados por mujeres, no sé, tamboreras, bajistas, también porque había mucha presencia de música popular en ese espacio y de músicas tradicionales, entonces como que estábamos todo el tiempo caminando juntas. Claro. Luego cuando entré a composición sí sentí como un hueco ahí, que me sentía sola, ¿sí? Claro. Como que las otras personas que habían estudiado composición estaban en otros semestres muy lejos, o ya no estaban ahí, o ya no componían, sino se dedicaron a otras cosas en su carrera, o llegaron a la composición y ya no hicieron más. No siguieron. Entonces sí hubo ahí como un vacío, y como lo decía, sentí que había compositoras también cuando empecé a tocar. Y que había compositores que hacían música actual, y como que eso fue muy, muy novedoso para mí cuando entré al ensamble de música contemporánea. Siento que ahí comenzaron esas preguntas respecto a ser compositora de esta música. Yo me había preguntado eso como en otras clases y otras músicas que consumo. No sé, bailar salsa es una cosa que me gusta mucho y creo que se los había comentado antes. Y empecé a preguntarme por la presencia de las mujeres en esa música. O sea, como que ahí empezó el hilo a moverse. Y bueno, y por supuesto me hice la pregunta acerca de quiénes me rodeaban. Y no eran muchas. Pregunté a mi profe de composición y me dio muy pocas respuestas. Luego pregunté ya en el ensamble, y el profe del ensamble sí me dio como más luces. Y bueno, tan así que ese terminó siendo mi proyecto de investigación del pregrado, pensar dónde están las compositoras en América Latina. Claro. En ese proyecto hice el análisis de 2 piezas, una de Graciela Parasquevaidis, a quien había conocido,
porque estuvo en Colombia y pues porque en esta idea de estudiar las músicas latinoamericanas, pues ella es un referente con una Aronian. Y hice un análisis de una pieza de otra compositora colombiana, de una generación anterior a la mía, que es Ana María Romano, compositora de música electroacústica, sobre todo. Ese fue como el despertar en mi proceso de formación acerca de la pregunta de las compositoras. Muy interesante porque sí, se ve, también lo vimos en la biografía, que tenés toda una gestión respecto a la cuestión de género y la composición y bueno, de recabar datos y recopilar dónde estamos, ¿no? Las mujeres compositoras y porque somos muchas, ¿no? Y tenemos que hacer visibles y eso, bueno, se ve que es algo que te ha interesado y con lo que has estado ocupada en este tiempo. Sí, sin duda. Lo que dices es completamente cierto. Es que no, a veces la respuesta es que no hay compositoras, en realidad no es cierto. Hay muchas, solo que no están en los espacios visibles. Y si ahí sí me voy a adelantar un poquito, no sé, pues hay que crear a veces esos espacios porque la estructura no nos ha dado eso. Entonces, pensando en esas falencias, pues primero hicimos el Festival Sonora Bogotá en 2017. Ahí empezamos a trabajar con Michelle Abondano, trabajamos 2017, 2018 y 2019 juntas en ese espacio, y luego convertimos ese espacio en el Festival Mujeres en la Música Nueva. Y eso fue bien bonito porque el Festival Sonora es un festival latinoamericano de músicas diversas para y desde las mujeres. Y nosotros nos sentíamos un poco como fuera de lugar ahí porque en Brasil ese festival, quienes me habían propuesto hacerlo, me dijeron que era más de cantautoras, como esta idea de compositoras cantautoras. Entonces decidimos pasarle ese festival a las cantautoras y hoy en día sigue funcionando y se llama Sonora Bogotá y son cantautoras quienes lo manejan y nosotras ya crear un espacio para la música a la que nos dedicamos. Hay otro festival que organiza la compositora que les mencionaba, Ana María Romano, que es un festival en tiempo real, pero ese ya es como hacia nuevas tecnologías, música electrónica. Entonces nosotras dijimos, ¿qué música es la que hacemos? ¿Qué música es la que nos interesa? La música sobre todo acústica y experimental. Y decidimos como abordar ese espacio que no estaba lleno. Entonces tenemos varios frentes ahí de trabajo, ya nombré como 3 de redes de mujeres. Y bueno, y estamos ahí. Vamos a ver qué pasa en este 2021 con el festival 17, 18, 19, 20, 21, 5 años ya. Impresionante, bueno que hagas esa gestión y que estés con esa militancia con respecto a la cuestión de género, que es tan importante. Y con respecto a lo que contabas, esto por ahí, ya lo dejo a David también que te pregunte, con respecto a Colombia específicamente, ¿cómo es ser compositora mujer en Colombia? ¿No? Con las características locales de las que puedas comentar. Pues un proceso en construcción. Yo soy como un poco reacia a esas generalizaciones tan amplias. Es como que es ser colombiano, o bueno, esa es una de mis preguntas, ¿no? ¿Qué significa? Claro. Sí, si hay una identidad, una esencialidad o es algo que se comparte y se va como generando, ¿no? Que está en constante cambio también. Completamente de acuerdo. Yo creo que muy, muy personalmente siento que lo que nos une como compositoras, por supuesto, tiene que ver con algunos como espacios en los que nos encontramos. Y esos espacios las conexiones suelen ser como cuando uno dice que es ser mujer, suelen ser esos espacios negativos, ¿no? O sea, tenemos que decir que somos compositoras porque nadie nos ha escuchado y nos ha puesto en ese lugar. Claro. Si no, no tendríamos que estar con la bandera puesta diciendo, aquí estamos. ¿Sí? Eso siento. Muy particularmente, y creo que en América Latina en general, pues ser compositora trae un montón de cosas más que no solamente hacer música.
Y pues mucho de eso aparece ahí en esa biografía que acaban ustedes de exponer. O sea, hay que gestionar, hay que editar las partituras, hay que buscar los conciertos, hablar con intérpretes. O sea, siento que ese oficio de componer es mucho más que el acto creativo de hacer música. Claro, totalmente. Como que... Y que en nuestros países eso es muy evidente. Ese es el trabajo, pues, gestionar espacios, buscar los instrumentos, cargar la percusión, hacer las entrevistas. Bueno, también tiene mucho de, por esta característica que también pasa acá en Argentina, ¿no? Como que la escena musical específica de la música experimental y contemporánea es pequeña, digamos, y también en muchos casos es autogestiva, ¿no? Como esto de que hay que moverse para que pasen las cosas y bueno, tiene las cuestiones negativas del esfuerzo que implica, pero también creo que tiene algunas cosas que pueden encontrarse positivas, ¿no? Sí, absolutamente. Hay una especie de libertad de estar en ese limbo que no está tan institucionalizado, porque un poco podemos hacer lo que queremos. Claro. Siento que a veces ese marco institucional te va imponiendo maneras de hacer. Y pues yo quisiera pensar que ser compositora en Colombia es un camino. No está hecho, hay que hacerlo. Hay que como generar la categoría, ¿no? Como llenarla de contenido y de identidad. Hay que llenarla de contenido y identidad y eso no nos corresponde solo a las mujeres. Totalmente. Eso es un tema de la sociedad entera, entonces creo que eso es más bien el llamado. Increíble. Hay algo que yo quería agregar un poco a lo que hablaba Meli, y es ese imaginario en el que la composición es algo meramente masculino y aburrido y rígido. Pienso que también hay un cambio que viene del cambio en el lenguaje, ya como cómo estamos cambiando el lenguaje de hacer música, cómo estamos cambiando el lenguaje tradicional de la música que conocemos a generar nuevos lenguajes de comunicación y expresión musical. Como vemos que la música o creemos que la composición es una cosa meramente masculina y que la música de mujeres es una música folclórica. Eso siempre es un imaginario súper loco, como de si imaginamos que una mujer hace música o hace algo, siempre imaginamos algo o del pop o del folclore, sí, sobre todo en regiones como en Colombia. Pienso en la educación musical colombiana que casi siempre estuvo enfocada, para mí desde mi punto de vista, estuvo muy enfocada al estudio del instrumento, al estudio instrumental, a tener repertorio y a estudiar un instrumento. Y muchas veces a estudiar mucho folclore o jazz. Me parece muy interesante esto, me parece muy interesante que haya un arranque, que hayan espacios en el país y que haya un imaginario de la composición que está cambiando y que haya una escena electrónica, que haya una escena electroacústica, gusmática, contemporánea que se está nutriendo y que se está educando también, porque obvio nos estamos educando y que eso me parece increíble. Eso que quería agregar un poco a lo que había dicho Melissa, como de y a lo que preguntó Agus de qué es ser compositora en Colombia o qué es ser compositor en Colombia, como donde tal vez de las cosas que menos tienen visibilidad ya en la música y en el arte es la composición y más aún la composición de música contemporánea. Así que me parece una cosa súper aguerrida. Respecto a la música de Meli, hay muchas cosas que quisiera hablar con ella y que quisiera preguntarle, sobre todo que me llegó de escucharle fue la sensación de que el territorio tiene mucho que ver con la música que haces y de que hay muchas cosas de tu vinculación con el territorio y de una vinculación íntima con ciertas atmósferas y ciertas cosas que están muy traducidas en tu música y que me llamaron la atención y que me dieron esas sensaciones. Pensé en Boyacá, pensé en Sogamoso, pensé en las montañas, pensé en el frío también, y creo que eso es algo que está muy presente en la música que haces. Hoy estaba pensando un poco en la charla y pensaba mucho como en las implicancias de una música que hable también de donde uno es,
Entonces es la implicancia de una música que tiene un lenguaje que está cambiando, de cambiar el lenguaje académico de la música o de lo que entendemos como música o de lo que nos han enseñado que es la música, y que haya una música que empiece a hablar del territorio, del silencio, de la niebla, del frío, de los procesos políticos, de procesos psicológicos, de procesos espirituales. Como que hay una música que está hablando de otras cosas y que viene desde otro lado, desde la experimentación, desde saber o desde no saber, pero es más como una nueva música, una nueva traducción de lo que nos pasa y me parece súper interesante que haya esa música en Colombia y en Latinoamérica y que se esté empezando a dar esta nueva música que habla de otras cosas más allá del lenguaje al que estamos acostumbrados. Buenísimo, eso que dices de la generización de la música, no solamente creo que sean las músicas, también creo que es un tema de los instrumentos. No sé, como que las mujeres siempre son cantantes. ¿En serio? ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchas explicaciones para ese tipo de cosas, o siempre, o el violín, o el piano, y toda esta herencia, pues, decimonónica, que en realidad es borrar a quienes estaban componiendo en ese momento, porque ahí también había compositores. En todos los momentos históricos y en todo lo que podamos nombrar, así sea esa idea súper lineal de la historia de la música occidental del centro de Europa. O sea, es como que siempre hubo, pero nunca nos las mostraron. Y me parece interesante lo que dices de cómo va a cambiar cómo va a cambiar la música. Yo no sé si para mí la música sea un lenguaje, pero para mí es la música, entonces es como, si a mí me afecta tanto la escucha, si tengo ese estímulo para componer, claramente si escucho la música que nunca he escuchado, que suele ser esta de las compositoras, tiene que transformarse mi creación. Sin duda va a aparecer una nueva música. Espero yo que sea influenciada por la música de las compositoras, que nunca ya se ha está escuchado, surgiendo, que nunca ha ya sido está referente, surgiendo. que nunca ha sido referente teórico, por ejemplo. Sí, es hermoso eso que decís, ojalá suceda. ¿Sí? David, decís que está sucediendo ya. Ya sucede, para mí ya está sucediendo. Bueno. Respecto de pronto a esto que justamente tocaste de la escucha comunal, que es un concepto que tú trabajas en tu obra. Sí. Si quieres, podemos hablar un poco de este concepto tan pues, interesante en las obras que tienes, que es esto que llamas escucha comunal sonora. Así que una. Bueno, cuando hablabas de lo del territorio, sí, me siento muy, muy feliz de que lo hubieras mencionado, porque es cierto, para mi trabajo en la maestría tiene que ver más bien con eso, con cómo encuentro que es ser colombiana, más bien, sin esas exotizaciones, sin necesidad de ponerme la bandera de la cumbia y el porro, que no es que no me gusten, pero no es la música que creo ni quiero poner ahí. Y hubo varias piezas que comenzaron desde, no sé, tal vez desde por ahí 2013, a insistir en ese cómo voy a contar mi territorio con la música que hago, más bien. ¿A qué suena? Me hace pensar mucho como en pedazos, como en pedazos de sonidos. También eso de irse de una ciudad a otra. Cuando David decía Sogamoso, yo como que ni me había dado cuenta que tal vez Sogamoso sonaba ahí. Claro. No había una identificación del territorio, sino más bien una pregunta por dónde estoy. No lo siento como así de explícito ni de expresivo, pero en los títulos sí está. Por ejemplo, Caminar la canción, Cantar la tierra tiene que ver con eso. Tiene que ver con ese territorio que estoy habitando.
o la misma pieza de Descifrando Territorios tiene que ver con eso. ¿Y qué es lo importante para mí de estar aquí ahora? Y es necesariamente la escucha, por muchas razones. Pues porque es mi oficio, porque a esto me dedico, pero también porque siento que eso nos hace falta para hacer. Para que Colombia sea, nos hace falta escuchar. Claro. Para que salgamos de este embrollo en el que estamos, nos hace falta escucharnos. Claro, y es algo que se construye, ¿no? Dime. Y es algo que se construye, digamos, algo que uno tiene que favorecer en algún punto. Mismo claro, también sí. Se construye y se entrena. Exacto. O sea, nos entrenamos para hablar también, ¿cierto? Todo el tiempo estamos, desde la niñez estamos en eso, pero no nos entrenamos para escuchar. Y no hablo de ese entrenamiento de escucha de una segunda, escucha en la... No, es de verdad poner el espíritu y la vida y la atención en lo que la otra persona o el otro ser o la situación te está contando. Y me puse a pensar en que en la música escuchamos, pero escuchamos no tan profundamente. Claro, estamos muy ligados a otros sentidos quizás, ¿no? Sí. Estamos entrenados para escuchar, para escucharnos, y hablamos mucho de cómo construimos cuando estamos tocando y que la sociedad cuando estamos siendo intérpretes, pero es una escucha que va al sonido, y yo quería ir un poco más profundo, quería ir un poco más a las relaciones entre esos intérpretes, porque quienes están tocando me importan mucho, o sea, he construido también una importancia acerca de quienes tocan. Y bueno, y claro, hay una exigencia que hago cuando está la partitura. Hay muchas experiencias de intérpretes que me dicen, me sentí, no sé, cómoda tocando esto, me sentí incómodo, me cuesta, no me cuesta. Hay una intención de exigir un poco más a quien está interpretando, pero en esto del espacio comunal sonoro, esa exigencia va hacia la relación entre intérpretes. Entonces, por ejemplo, en esta pieza, es de Todavía no estoy aquí donde me veo, y en Tiempos del Sueño también, que Tiempos del Sueño hace referencia a el título hace referencia a esta idea de los aborígenes australianos de poder contar el camino, contar esos tiempos del sueño que eran los tiempos de los dioses donde se construyó la tierra. Sí, era un poco como suenan esos tiempos del sueño. Y hablan mucho de que así hablan idiomas distintos, los sonidos ya les dicen cuál es el territorio que están pisando. Entonces, la idea era crear otro tipo de relación entre intérpretes que tuviera que ver menos con mirarse, y más con escucharse. Ahí no hay beat, no hay pulso, no hay métrica, no se miran, no saben cuándo tienen que entrar. No. Hay unas marcaciones cronométricas, sí, en las dos piezas, sobre todo más claras en Tiempos del Sueño, donde saben cuándo entrar al mismo tiempo quienes están tocando, pero la idea es que compartan ese espacio de escucha que se vuelve colectivo porque necesitan escuchar qué es lo que está pasando para seguir. En el instrumento para poder accionar. Claro. Como estar realmente muy comunicados, una comunicación absoluta de escuchar hasta... Hay algo que me llamó mucho la atención de Tiempos del Sueño, que justamente es la creación de esta tímbrica híbrida, como en la que hay una escucha y hay una sincronicidad que hace que haya una tímbrica híbrida entre todos los intérpretes, que me parece súper bello de lograr.
y que me habla un poco de algo que sentí en tu música y es esta sensación onírica. Te iba a decir, escribí en mis apuntes, como hay algo mucho del tejido onírico en tus piezas, de los sueños, de este material. Sobre todo esta de Tiempos del Sueño me dio esta sensación de esta cosa inmaterial, intangible, este tejido onírico que es brumoso y que es intangible, pero que también tiene unos momentos de contraste muy fuertes. Pero me generó esto de escuchar la unión de todos esos instrumentos y de todos esos intérpretes escuchándose y atacando, creando otro tipo de sonido, creando otra profundidad, con un sonido muy profundo. Me dio esa sensación de unos planteos muy profundos, muy sensitivos y que hablan de esa materialidad, de esa comunicación y de esa materialidad. ¿Les parece que escuchemos así las piezas? Primero me gustaría que mostremos una foto sobre cómo se disponen en el escenario. Sobre la obra todavía no estoy aquí donde me veo, ¿sí? Donde el trío de instrumentistas se tiene que disponer de esta manera, así como se ve en la foto, dándose la espalda, ¿sí? Para escucharse, ¿no? Y ahora, si les parece, miremos la partitura con el video y escuchémosla, ¿sí? Después seguimos también con Tiempos de Sueño. Perfecto.
Preciosa obra. Felicitaciones, Melissa. Muchas gracias. ¿Sabés qué estaba pensando mientras se escuchaba algo que habíamos hablado también respecto a la indeterminación, o a esto de dejar ciertos elementos indeterminados y libres a lo que vaya sucediendo en el momento? ¿Cómo te relacionas con ese aspecto? Sé que también sos improvisadora, entonces calculo que eso está relacionado, ¿no?, con tu labor como improvisadora. Muy conectadas, Agustina. Justo estaba tomando apuntes y dije, determinación, autoridad, proporcionalidad, eran como las tres cosas. Es que también la partitura lo dice, ¿no? Como hay un montón de cosas que entiendo que también tienen que ver con lo perceptivo y que están dando vueltas los intérpretes, y eso va a dejar un cierto grado de indeterminación así ya sobre la mesa, pero a su vez esto de que haya un trigrama y las alturas no están definidas, ¿cómo se maneja eso? ¿Es algo que deciden los intérpretes o está pautado en las instrucciones previas? Sí, hay una libertad como bien lo describes, es trigrámica. Lo único que marco ahí es como agudo, medio y grave. Uh-huh. Y quienes están interpretando lo deciden. Las alturas que eligen no son fijas, pueden cambiar, así estén dibujadas en el mismo espacio. Uh-huh. Así estén ubicadas en el mismo espacio en el trigrama. Y pues son decisiones completamente de interpretación. Esta es la única interpretación, este es el único ensamble que ha interpretado esta pieza hasta el momento, que fue para quienes escribió. Yo la escribí justo para el Festival Mujeres en la Música Nueva en 2019, que el ensamble Selmia Plus estuvo aquí en Colombia. Y esas fueron las alturas que escogieron. Yo no he podido escuchar otra versión. Claro. Sé que la han tocado más, pero no he podido escuchar otra versión. No sé si las alturas que escogieron en la otra versión cambiaron. Bueno, esta es una aventura de la indeterminación. A mí me gusta muchísimo la música indeterminada. Disfruto mucho de la posibilidad de que la pieza suene siempre distinta. Y esta pieza fue escrita para flauta de pico, oboe, corno inglés y violín. Y en este caso ella usó una flauta, una Petzl, pero
pudo haber usado, no sé, una flauta soprano Claro. una piccolo y sonaría muy diferente. Ujú. O sea, ese tejido tímbrico ahí, pues es un resultado de la interpretación y de la instrumentación que tiene también un poco de apertura. Me hace pensar que todo esto que decís también tiene que ver un poco con esto de que dijiste antes, de que sos reacia a encasillar y a las cuestiones de decir, de hablar de identidades o de esencialidades así absolutas. Y hay algo de la indeterminado que tiene que ver con eso, ¿no? Con esa búsqueda. Sí, total. Tal vez yo, si pensara como en algo que me pusiera en un lugar, ahí sí me iría como en esto austero, ¿no? Como muy pocos materiales, que generalmente lo que intento es como ampliar. Como, Claro. ¿qué pasa con una corchea staccato? Vamos a ver qué puede pasar en 40 segundos. Y listo, es eso, como ponerle el foco ahí a un solo gesto. Ajá. Esto gestual me parece súper, súper interesante. Y cómo interpretando también esa vivencia de ser intérprete y de ser improvisadora y de ponerte en ese lugar de llevarte a un límite, como un gesto, como un trino en un piano puede durar 1 minuto. A ver qué pasa. ¿Y cuál es la respuesta de los intérpretes en general? O sea, ¿o qué te ha pasado en las obras que son así, que dejas cosas tan libres? La verdad, siempre son bienvenidas. Yo no he tenido como pues muchas preguntas. A veces quienes no tienen mucha experiencia en la indeterminación, con este tipo de notación, creo que es más la angustia que produce no saber qué hacer, o sea, que no te digan todo lo que tienes que hacer, pero creo que pues esa es una intención absoluta de mi parte, como compositora. O sea, ahí está puesto bueno, eso es lo que yo quiero que sientas. Claro, claro, cuando les das además cuando encuentran esa libertad debe ser hermoso también para ellos. Sí, algo que me parece que ahora que estaba escuchando el video que pusieron con la biografía, que estaba dentro del video la pieza, una pieza como del 2010 que estaba tocando Dal Niente, que grabó que grabó el ensamble CG antes. Recuerdo que las conversaciones que teníamos cuando estábamos montando esa pieza se relacionan mucho con esta idea también de entregarse un relevo, como de, mira, tengo este sonido aquí, te lo voy a pasar así. Claro. Como, aquí siento también eso, pero aquí no se están viendo para pasarse el relevo, aquí se están escuchando para que ese relevo se dé. Y hubo algo que no es tan fácil de escuchar en la grabación, y son esos cuadritos que dicen como que el sonido va girando, ¿no? Como que ese relevo va de un lado para el otro. Lo inicia una y saben que la cadena tiene que ir y además es muy rápida esa cadena, ¿no? Dime, no te escuché eso último. Digo que además es muy rápida ese gesto, ¿no? Tiene que darse rápido. Sí. Eso tiene que ver con eso, con entregarse, también como con entrenarse para saber. Y hubo algo lindo que me he dado cuenta en las otras interpretaciones, y es que ellas se están cambiando de puesto. Entonces, eso también les exige cambiar el chip de esas entregas de relevo. Claro. Eso también es una exigencia, pues, de cada intérprete. Sí. En mi vida he tenido la oportunidad de trabajar con intérpretes increíbles, que siempre hay una disposición para abordar cuantas pruebas quiera hacer de la música que hago. Entonces eso siempre es bienvenido, siempre es alegría. Algo que me parece muy lindo de lo que decías de lo que te interesaba, la relación entre los intérpretes, y me parece que lo que termina dándose es una cuestión de la confianza, ¿no? La confianza en el otro intérprete que va a tocar y con el que vos tenés que estar absolutamente conectado, y de esto de que la música es algo comunitario y lo que se termina generando justamente es lo colectivo, lo comunitario. Que me parece súper interesante. Creo que este tipo de escrituras y este tipo de música que planteas fomenta eso.
Por eso habla de Pues eso. muchas gracias, ojalá que sí. Sí. También pensaba como que en estas ideas de los solos, ¿no? Como que no hay posibilidad de eso ahí, en estos tejidos. Claro. Y eso también es intencional. Como que ¿Les parece, Esa David? idea de tejido parece estar también en la escritura incluso. Eso me parece muy, muy bello, la verdad. ¿Quieren que escuchemos la otra obra de espacio común que está dentro de este tópico de espacio comunal sonoro, que es Tiempos del sueño? Dale. Sí, buenísimo. ¿Querés agregar algo, Melissa, de la obra? Decir.
precioso. Muy bella. Bueno, ahora te contesto la pregunta que me hiciste. Dale. Si hay algo para comentar específico sobre cómo fue esta experiencia. Esta experiencia fue este ensamble, que es un ensamble que nació ahí entre estudiantes de la Universidad de los Andes, que es una universidad en Bogotá. Algunos ya se graduaron, esto fue hace algunos años, y el ensamble se llama Basto. Y ellos me dijeron que sí quería hacer una pieza para el ensamble. Bueno, también me fui, en este caso la indeterminación es de otro tipo, de otro corte, no hay trigramas, es más solo una indicación de registro, o sea, como toca lo más grave posible, toca lo más agudo posible, y el tejido también se hace a través del tiempo. Hubo muchas situaciones importantes ahí, porque en algún momento hubo una conversación acerca de, bueno, me dices que toque el sonido más grave posible, pero me pones una flecha hacia abajo, o sea, más grave todavía. Y la forma como lo resolvieron, o sea, ese no fue un dato mío, eso fue algo que propusieron como intérpretes ellos. No fue cambiar la altura más baja, sino empezar a hacer esto que no sé si vieron, que subían los pies y metían los talones del zapato dentro de la boca del instrumento. Bueno, eso fue la forma como ellos lo resolvieron. El que les exigiera que fuera más grave de lo que ya estaban haciéndolo. Claro, no es algo extraño, en la música experimental menos, pero sí es importante como que sean quienes interpretan la pieza quienes propongan las soluciones. A veces eso me parece mejor, porque aprendemos un montón en el proceso de creación. Y porque revela que es una técnica actual, que no estamos estirando el instrumento, no, es que también podemos tocar así, no estamos poniendo cosas extras, sino este es el momento que vivimos y estas son las técnicas que usamos ahora. Tenemos aquí digo aquí porque es Colombia y porque lo hemos hablado mucho con Rodolfo Acosta, el tema de las técnicas actuales, no las técnicas extendidas. O sea, no se trata como de extender, ¿qué estamos extendiendo? Eso ya está ahí. Claro, ya está. En todo caso es eso, darle lugar a sonar, pero no es algo que hay que ampliar, ¿no? Claro, porque la idea de ampliación viene del canon, ¿no? O sea, claro. Es que aprendemos a tocar así y lo extendemos así. No, estamos aprendiendo a tocar así. O sea, nos acercamos a la música contemporánea y esta es la pieza que nos tocó tocar. No aprendimos con todos esos, con todo ese costal que nos enseñan en la universidad y vinimos y tocamos esto no, este es el presente, pues. Esta es la teoría. Sí, no, te corté. No, súper interesante. Acá tengo algunos mensajes que van diciendo, dejando en el chat de YouTube, te los voy a leer. Marcela Laura Perrone dice, gracias por esta conversación. Esa revolución aural de la que hablas nos sensibiliza en todo sentido. La experiencia con estas músicas también transforma nuestros vínculos y nuestro mundo. Wow, Marcela, qué bella. Un gran abrazo, Marcela. Y también Rodolfo Acosta dice, gran trabajo del ensamble Basto. Por otra parte, absolutamente de acuerdo con Marcela. Así que, bueno, ahí empiezan a llegar los mensajes. Y también habilitamos a las preguntas que quieran. Aprovechemos que estamos acá con Melissa para que nos conteste en vivo y en directo. Melissa, ¿sabés qué? Bueno, pensaba respecto a esto de la indeterminación y también lo vinculaba con esto que contabas de la escena musical en Colombia, que también es análoga en varios aspectos a lo que pasa acá en Argentina, de que hay un montón de músicos y músicas que se están acercando a este tipo de mundo, de la música experimental, la música contemporánea, o por primera vez o de maneras más esporádicas, o como que son ensambles que se forman
por ahí de gente que no está tan acostumbrada como en otros lugares donde está mucho más establecido, ¿sí? Y me parece, pienso en que la música indeterminada o este tipo de escrituras propicia un poco ese acercamiento. No sé si, ¿qué pensás al respecto? Sí, de acuerdo. Sí, además porque hay ensambles poco estables, ¿no? Como que son, Claro. pienso también en mi experiencia personal, pertenecer a un ensamble durante 5 años y después se acaba y después viene otro que es otra instrumentación, 2 o 3 años y se acabó. Creo que pasa muchísimo, incluso este fenómeno de ensambles que están, permanecen mucho tiempo en el tiempo, pero mucho tiempo en el tiempo, perdón, permanecen Está perfecto, es varios años, exactamente eso. pero están rotando todo el tiempo en la instrumentación. Entonces, creo que la música indeterminada nos resuelve un poco eso, pensando en la instrumentación, por ejemplo. Claro. También porque hay mucha práctica de música experimental de personas que no hacen música contemporánea, que quieren que se han acercado a estas músicas experimentales desde la improvisación, por ejemplo. Y que una notación, en caso de ser una partitura escrita, una notación un poco más fácil, más amable para quienes no tienen esa formación, pues hace que se sientan, que puedan acercarse e interpretar esta música más fácilmente. Claro que el trabajo de la música indeterminada pues es otra complejidad. No creo que necesariamente sea más fácil, creo que es diferentemente compleja. Totalmente, porque uno no se desentiende del resultado, sino que lo está dejando un poco más abierto, ¿no? Simplemente. Pero es complejo pensarlo. Me parece muy interesante la música indeterminada, el proceso. Claro. Creo que hay una inversión de tiempo en el proceso, ¿no? Y de preocupación en detalle por el proceso que a veces no hacemos con la música que está muy fija, está muy parametrizada, porque hay que tomar muchas decisiones en conjunto respecto a esa indeterminación. O sea, sí, podemos todos ser libres, pero ¿cómo vamos a ser libres todos al tiempo? Totalmente. Sí, sí. Es otra cosa distinta para resolver. Y bueno, sí tengo música indeterminada solista, pero creo que es más el tema grupal, lo que me interesa. Y por ejemplo, sí tengo algunas apariciones de la improvisación pensando como en esa otra capa que es la improvisación y que hay mucho en Bogotá, en Colombia, hay mucha improvisación libre, mucha improvisación dirigida. Es como de todos los días. Y esa inclusión de la improvisación en las piezas es bien importante, no solo mía, creo que lo vemos, es como muy, muy de aquí incluir la improvisación. Pero ahí, por ejemplo, es como lo contrario, como dar módulos para improvisar con eso. Claro. Que se acerca un poco a la indeterminación, como que se toca y se separa. Sí, pienso que todo esto es como parte de lo mismo que venimos hablando, ¿no? Como dar lugar a que se hagan parte de los intérpretes de la obra y de lo que está sucediendo, ¿no? Que realmente se vinculen completamente, no digo que en otras músicas no puede pasar, la música más escrita es no determinada, pero claramente la música indeterminada da lugar a eso, ¿no? Sí, da lugar a eso. Y a una libertad. Siento que hay algo sobre habitar el presente, hay algo sobre escuchar al otro, hay algo sobre habitar el momento musical presente y justamente no hacerlo algo mecánico, sino más bien algo sensitivo. Me parece súper importante en la obra de Melissa. Ese tipo de sensaciones que se generan entre las músicas, ese estadio musical que deciden habitar y deciden trabajar y deciden
escuchar también. Eso me parece súper lindo, Melissa. Sí, chévere. Dale, Agustina. No, dale vos. Nada, me quedé pensando en eso del presente, como, y de las ideas de escucha, ¿no? Como que, pues que está el cuerpo ahí expuesto y es el cuerpo el que escucha. No siempre como que nos enfocamos en que, los oídos, creo que hay una multisensorialidad ahí en flujo. Sí, totalmente. Acá está llegando otra pregunta respecto a esto que venimos hablando de la indeterminación. Dice Dera Paelne: a mí me genera mucha intriga cómo empezaste a componer música indeterminada, la experiencia de empezar a adentrarse en el ámbito. Si arrancaste de a poco, por ejemplo, si las primeras piezas comenzaste a escribirlas de manera mixta, partes determinadas y partes indeterminadas. Qué linda pregunta. Mira que ustedes me pusieron a patinar así como y les escribí en un parrafito cuando hice como el resumen de las obras, que no sé si alcanzaron a leer porque eso fue apenas ayer en esta pensadera, diciendo es que yo soy de rumiar lento, como que me pienso mucho las cosas. Escribía como que yo compongo como a pedazos, tratando como de explicarme a mí misma cómo compongo, porque esa es una pregunta que me estoy haciendo para terminar mi tesis de maestría. Ajá. Y es chévere porque creo que todas las piezas de hecho tienen eso, no es como que hay un bloque y otro bloque y otro bloque y van. No hay esa idea como de puente, comuniquemos y desarrollemos y después nos encontramos. Claro. No, eso no existe. Es como no hay una linealidad tan clara o explícita. Eso, lo de los pedazos ya lo dijiste antes en la entrevista, te cuento, así que se ve que es algo que da vuelta. Sí. Entonces, pienso que la primera pieza que hice, que yo siento que es como, así como la primera pieza para mostrar, que fue para la cantante, la soprano Natalia Merlano, es una pieza que se trata de cómo ella se ríe. Se llama La Guardavoces. Y pienso en esa indeterminación porque es altísimamente indeterminada y son esos pedazos. O sea, ahí está la respuesta, porque entonces una amiga muy querida que ilustra me hizo como, me colaboró con las ilustraciones de las formas de la boca, de la risa, y yo lo que hice fue como estos bloquecitos de gestos, ahí están los gestos también, de los gestos musicales, y ella, digamos que quien la intérprete la puede modificar como quiera. Tiene que reírse y entre esas risas incrustar esos gestos musicales. La risa también es un gesto musical. Digo, es como por el tema de la notación, o sea, si haces avanzando, descendente, o bueno, etc. Y creo que ese es el origen de mi búsqueda por la indeterminación como acto creativo de compositora. Antes de eso, por supuesto, toqué música indeterminada, interpreté música indeterminada y el espíritu, por ejemplo, de 5M en algún momento fue, vamos a hacer solo música indeterminada, música experimental, pasamos por todas esas capas de fluxos y y bueno, todo eso que invita a descolocarse de otras prácticas musicales. Ya, recién mencionabas lo del gesto, ¿no? Hablando de esto de lo gestual y de la fuerza del gesto, ¿querés contarnos un poquito más? Eso va a ser como definir un poquito más eso, y porque pienso en ver la obra de Paraboe, que creo que está muy anclada en esa idea. Sí. En esa pieza está la misma intención como de preguntarle a quien interpreta por ir un poco más allá
de la tradición, creo. Precisamente un instrumento como el oboe, que esa idea tan melódica. Con la historia. Sí. Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer con este instrumento cuando Rodrigo pidió la pieza? ¿Qué voy a hacer con este instrumento ahora? Que se parezca a lo que yo pienso, ¿no? Y hay unos gestos que aparecen mucho en mis piezas. Por ejemplo, mencionaba los trinos, los trémolos, los ataques, como ataques incisivos. Entonces empecé a pensar cómo imaginar eso en el oboe. Pero si se dan cuenta también mis piezas son muy, muy tenues, un poco esas que hemos escuchado y muchas de las otras como suspendidas. Una especie de suspensión que creo que David hacía referencia a eso con la sensación del sueño. Con la brumosidad, brumosas, sí, la bruma. Oníricas, son piezas muy... Yo lo que vi fue una música muy íntima también, muy profunda, muy íntima. Eso estaba increíble. Bueno, en este caso es otra cosa, porque era la sensación de quiero que este instrumento suene mal, se desborde, suene más allá de lo que normalmente escuchamos, o sea, tenga otra fuerza. Y en ese momento había estado indagando mucho sobre la Guardia Indígena Nasa, que pues es un pueblo indígena bien grande en Colombia, con una historia importante y pues que sigue en las problemáticas de siempre, la tierra, la dignidad. Bueno, ellos tienen una guardia y esa guardia tiene un himno que suelen cantar siempre. Y esa guardia en realidad es un grupo de personas que pues tienen su entrenamiento para hacer guardia y tienen unos bastones de mando. Entonces se organizan y cantan el himno. Pasa mucho, visitan muchas ciudades, suelen venir mucho a Bogotá a acompañar a las protestas. Y hicieron una exposición sobre los NASA y sobre todo esa guardia indígena en el Museo Nacional. Entonces había leído mucho y había ido a la exposición y estaba como muy, muy sensibilizada en ese momento por eso. Y porque hacía muy poco sucedió ese desafortunado plebiscito por la paz en este país, que no sé para qué votamos por la paz, pero ajá. Y bueno, entonces había como una tristeza general, una rabia ahí permanente por ese suceso, y creo que todo eso se juntó ahí. Por eso hay un subtítulo en la partitura que tiene las palabras, digamos que se repiten en ese himno mucho, que es guardia, guardia, fuerza, fuerza. Entonces, era como eso, ¿cómo voy a contar esta rabia? Tal vez tenía mucho de eso. Eso nunca lo hablamos con José Luis, digamos que eso apareció ya cuando había un subtítulo, pero emocionalmente ese era como el espíritu. El espíritu, claro. Y creo que ahí se siente un montón ahora que escuchemos y veamos, porque efectivamente esa sensación de quiero que el instrumento se desborde, que el instrumentista entre en otra idea tanto de tiempo como de intensidad. Que no siento que sea como lo tradicional de este instrumento. No sé si ahí dije algo que sí, un montón. Yo diría que escuchemos la obra y después seguimos.
Ahí se ve claramente esto que explicabas, ¿no? Del gesto y de la fuerza, está clarísimo desde en esa obra. Acá tengo... Sí. Perdón. Sí. Pensaba ahora, qué lástima que no hay video, ojalá algún día tenga video porque la sensación de verlos, o sea, esta pieza la ha interpretado José Luis y otro par de oboístas, Vicente, Juliana Gaona. Ajá. Entonces hay una sensación física que cambia. Que cambia, pero que además es como cambia en muchos sentidos, pero por ejemplo en ese forte desbordado del inicio, sí. hay una sensación como visual que creo que por eso le puse el nombre a ese tema de la fuerza del gesto. Claro. Como porque ahí se ve, se siente el cuerpo en acción, encarnando eso. O sea, como que el sonido está ahí dentro del cuerpo y el flujo energético sale por el instrumento. Es esa sensación la que tengo ahí. Claro. Sin control, ¿no? Yo creo que esta obra tiene en especial algo que es el tema de que es lamento y es quejido y es grito de guerra al mismo tiempo, ¿no? Es como, al mismo tiempo que es un grito de fuerza, es un lamento y es muy increíble la humanización que toma el oboe. Cómo puede tal vez transmitir este grito de agonía también, ¿no? Por los pueblos originarios de Colombia, por la Minga, por el pueblo Nasa, ¿no? No solo es un grito de fuerza, sino también es un grito que habla de lo que está pasando y que es un grito de agonía, de tristeza también. Me da un poco esa sensación, a la vez con mucha fuerza, pero a la vez con un sentimiento que está en el alma del instrumento y que se percibe claramente. Sí, ahí en la partitura, por ejemplo, también esa idea de lo bélico, ¿no? Yo lo pongo ahí como inicio, como carácter inicial, porque tendríamos que transformar también nuestra idea y nuestro acercamiento a ese espíritu de defensa y de aguerrido y de guardia que tienen estos indígenas sin necesidad de armarse. Claro. O con otro tipo de herramientas. Pensando sobre todo en todas estas herencias violentas que tenemos en Colombia. ¿Cómo podemos darle la vuelta a eso? ¿Cómo podemos pensarlo distinto? Y creo que esa invitación del pueblo Nasa es importante. O sea, haber sostenido esa guardia todo este tiempo de esa manera nos muestra un camino.
Es un Sí, poco eso. ahí volviendo a hablar del territorio y del lugar, ¿no? También de esto que hablábamos antes. Acá tengo varias preguntas y comentarios para leer. A ver, sí, acá. Joan León dice, en su opinión, ¿es realmente y drásticamente diferente el papel que juega el intérprete al hacer música determinada o indeterminada? Primera Ulala. pregunta. Ok. Eh, pues yo creo que quien interpreta tiene una agencia creativa. O sea, yo no creo que eso solo nos corresponda a quienes nos dedicamos a componer. Sin duda, estoy convencida por haber sido intérprete, pero además por haber trabajado con intérpretes que se dedican profesionalmente a eso, pues porque, claro, yo pasé por un proceso de formación y toco y pero no, pues hay ensambles profesionales, intérpretes que se dedican todas las horas de su día a esto. Sí, tienen una agencia creativa y yo la respeto, la aprecio, la valoro y creo que esa conversación es súper importante para hacer música nueva. Pensar la música hoy, desde hoy, implica que tengamos conversaciones con intérpretes y que escuchemos eso que yo llamo agencia creativa que tienen. Sigo leyendo, dice Florencia Arce, ¿qué momento de trance deben vivir las músicas tan concentradas en esa construcción entre lo que piensan, lo que sienten y el estímulo de los instrumentos sonando en lugares no tan convencionales? No sé si es una pregunta o una afirmación, pero ¿por qué podrían ser las ambas cosas? Sí. Está muy lindo el comentario, muchas gracias. Totalmente. Eso espero que tengan una experiencia así de vital como la estás describiendo. Y Marco Franciosi dice, es un honor contar con la presencia de Melissa en Punto de Encuentro, agradecemos su invaluable aporte al proyecto. Sigue diciendo Marcos, su forma simple de explicar lo complejo da cuenta de su claridad artística y conceptual, fruto de toda una vida de trabajo en la música y la pedagogía. Ay, Marcos, muchas gracias. Y después acá Joan León otra vez, más allá de la instrumentación, esta es pregunta, ¿tendría el intérprete la libertad de resignificar o recontextualizar los materiales expuestos en la pieza? Uy, ¿de qué pieza estamos hablando? Creo que habla de piezas indeterminadas, ¿no? Porque es en general, de la primera pieza. De resignificar. Pues creo que lo hablamos. Sí. Como la posibilidad de no fijar y en una siguiente interpretación darle otra significación. Otro contexto. Completamente sí se puede. Inclusive en términos de la ubicación, que lo mencioné también, como que ellas están jugando también con esa idea de sentarse distinto, de ponerse distinto. Y bueno, sí, claro que sí. Además, todas las obras tienen su parte que no la vimos acá, pero pues en esta música, porque sé que hay personas conectadas que no necesariamente saben de que estamos, tienen conocimiento musical específico, claro. Pues suelen traer como la portada con la descripción y unas notitas que van explicando como instrucciones específicas para intérpretes. Entonces, en esas instrucciones, pues hay más información que la sola partitura que estamos escuchando. Es parte también de las instrucciones. Y bueno, y si quieren consultar las partituras, ahí en mi página web pueden descargar lo que quieran. Yo suelo tener todo para libre descarga, por si quieren indagar más. Bueno, eso es un buen dato también, ¿sí? Para acceder a la música de Melissa. Melissa, ya pensando en que nos queda un ratito de entrevista nomás, quería adentrarme en el tema de lo colaborativo, que vos sabés que es nuestro tema del grupo de investigación, ¿no? Es el tópico de estudio, digamos. Y para eso habíamos hablado de mostrar o de que nos cuentes un poquito acerca de esta pieza que se llama Mediodía en tu orilla. Es una pieza del año pasado, ¿no? Sí. ¿Querés contarnos un poco?
Bueno, Mediodía en tu orilla nace por la improvisación, por el gusto especial por la improvisación y conectado con lo de las mujeres porque hay muchas improvisadoras que conozco en Colombia y muchas veces nos juntamos a tocar juntas. Bueno, y habíamos tenido ya unos encuentros antes. Hay una de las fotos de la biografía, aparece Violeta García y aparece Juliana Gaona, y estamos ahí tocando, también con Manje Valencia, María Angélica Valencia, que fue otra persona que hizo parte del proyecto, y en otra de las fotos aparece Samantha García, que ella improvisa con video y con sonido también, porque es artista visual. Y en esa, ¿qué vamos a hacer en esta situación? ¿Cómo nos juntamos? También en esa angustia del encierro, de no saber qué hacer, de cómo tocamos. En Bogotá existe un espacio que muchas personas amamos mucho, que es Matic Matic, un espacio cultural que es un bar, donde suena música en vivo pues todas las noches y además es como la casa y siempre vamos a improvisar allá y nada podía pasar porque no nos podíamos encontrar. Claro. Entonces, pues, más bien yo hice como una propuesta de por qué no hacemos algo juntas, y la propuesta era como mandarnos audiocartas, video, como intercambiar materiales y empezar a conversar así. O sea, no nos podemos ver, no nos podemos abrazar, no podemos estar en el mismo espacio, pues conversemos, música, pero sonoramente. Y entonces Mediodía en tu orilla es el resultado de estar un mes larguito, mandándonos, haciendo improvisaciones todo el tiempo, nosotras, y enviándonos eso, preguntas y respuestas. Entonces, una de nosotras enviaba una pregunta, que era, no sé, un video, un audio de 5 minutos, 2 minutos, y todas le contestábamos. Como quisiéramos, solo audio, solo video, pero esa carta debía tener una respuesta. Claro. Y cada uno enviaba una pregunta y todas contestaban. Entonces al final tuvimos un montón de material y decidimos hacer cada una micropieza para volverla este resultado, porque fue una convocatoria que hizo Pro Helvetia con Coincidencia, que fue como una junta que hicieron ahí para hacer un festival en medio de todo esto. Entonces, para tener el producto, digamos, que había que presentar en esa convocatoria, lo que hicimos fue que cada una tomó su pregunta y sus respuestas, las respuestas de las demás, ¿no? Yo hice una pregunta y tomo las respuestas de las otras 4 y elaboro una micropieza. Ajá. Entonces terminamos haciendo 5 micropiezas, pero cada micropieza tiene materiales de todas. Claro, y tiene más elementos que no son tuyos que elementos propios, pero vos los enlazás. Exactamente. Ajá. Visuales y sonoros. Entonces, eso fue Mediodía en tu orilla y, bueno, el título tenía que ver con que, como con poder ir allá un poquito de tiempo, como poder estar allá donde no puedo estar un poquito de tiempo, sea en la casa de Samantha, que estaba en Bogotá, o en la casa de Manje, que estaba también, bueno, estaba en las afueras de Bogotá, o en la casa de Juliana, que estaba en San Diego, o en la casa de Violeta, que estaba en Buenos Aires. Claro. Entonces ese era como el tema. Como vamos a estar ese ratico ahí. Y fue súper interesante porque nos mantuvo, seguimos conversando, seguimos teniendo el grupo de WhatsApp, seguimos conversando proyectos, pero en ese mes, y estamos de acuerdo todas en eso, fue como estar todo el tiempo con la mente, con la creación despierta, día y noche, pensando en eso, pensando en qué le voy a contestar, cómo le voy a contestar, tengo que volver a contestar. Con eso te quería preguntar, lo de cuando hablas de preguntas y respuestas,
es amplio el concepto de pregunta y respuesta, ¿no? O también dentro de ese grupo de preguntas había preguntas concretas con semántica, digamos, o eran más bien estímulos de diferentes videos, audios. Cada una hizo una mini propuesta que llamó pregunta, que le puso título de pregunta, para que las demás hiciéramos algo con ese material, lo que fuera. Podríamos inclusive reusar ese material que habíamos enviado. No era, pues creo que no estaba en el resultado, en el audio y en el video. Tal vez no pensábamos que fuera una pregunta, pero como bien lo describes a manera de estímulo, intentamos responder a eso. Claro, perfecto. ¿Les parece que veamos el video de la micropieza que hizo Melissa? David, ¿querés preguntar algo? Sí. No, creo que este nuevo sistema de generar obras que se dio mucho en la pandemia, que fue empezar a ser colaborativo mediante medios virtuales, me parece que empezó a generar cosas muy lindas en el arte contemporáneo, no solo en la música, sino en un montón de cuestiones audiovisuales que se están dando. Pero lo que me llamó la atención fue eso de incluir fragmentos de creaciones de otros o de otros en lo tuyo. Eso me parece súper increíble, como súper nutrido, ¿no? Y la comunicación, el lenguaje y la posibilidad de poder ensamblar o poder tomar cosas de los otros y trabajarlos y crear a partir de eso y con eso. Súper increíble. Gracias. Me parece súper interesante lo que dices, porque ya lo había mencionado Agustina, y siento que aquí se hace súper evidente esa sensación de confianza. Como que te voy a entregar esto que hice y es tuyo. Y haz lo que quieras, que confío plenamente en ti. Y hubo esa comunicación todo el tiempo muy amorosa entre nosotras. Pero tenía que ver con eso, creo, con haber entregado sin angustia. Claro, sí. Y eso fue súper bonito, ese proyecto. Hay algo humano que tiene que generarse atrás de eso, hay algo afectivo, hay algo que se da más allá de lo musical o de lo técnico, que tiene que ver más con la conexión con el otro, con el trabajo con los demás. Yo no sé si más allá de la musical, a mí me pasa mucho cuando improviso, que a veces no tengo como que tengo amigas y amigos de improvisación. O sea, que el vínculo se estrecha ahí. Podemos no hablar, podemos hablar y saludarnos y chao, no sé qué, que le vaya bien. Pero cuando estamos tocando es como que hay un juego ahí. Entonces, yo no sé si sea más allá o más acá de la música. Es ahí donde pasa. Claro. Entonces, eso es otro espacio también para construir vínculos. ¿Les parece que escuchemos la piecita? ¿La micropieza? Perfecto.
Bueno, eso enganchaba con la micropieza que seguía, ¿no? Sí, la siguiente era la de Samantha. Ajá. Pero sí, chévere porque alcanzamos a ver un poquito de que había un material que ella estaba usando que efectivamente coincidía con algo de lo que yo ya había usado. Claro, que en algún punto estaban unificadas las obras, tenían un punto o puntos de unión, ¿no? Bueno, justamente... Claro, porque usamos materiales que nos habían enviado las demás. Sin duda sí había conexiones. Y porque cada una tiene su manera de hacer. Y claro. El color, había muchas cosas con el color. Samantha y yo usamos electrónica, las otras usaron más pues violonchelo, María Angélica Valencia estaba tocando clarinete bajo, y pues Juliana oboe y corno inglés, entonces ahí se sentía como todo esa presencia acústica también. Y las visuales están todas hechas por la misma persona también. Las visuales las hicimos todas. Claro. Sí, claro, cada una hizo su propuesta visual independiente. O sea, perfecto. Yo mandé mi video cuando tenía visuales, era como yo lo hice. Y así, y eso fue divertido porque obviamente Samantha tenía una súper experiencia visual y nosotros éramos más bien ahí principiantes en el tema, pero bueno, había que lanzarse, eso también es improvisación. ¿Y cuál es qué es lo que sentís ahora, después de haber hecho la pieza, respecto a lo colaborativo, respecto a esta pieza puntualmente, pero también respecto a lo de haber trabajado con tantas creadoras al mismo tiempo? ¿Te resultó algo fácil, difícil o cómo lo ves ahora, ¿no? Después de esa experiencia. Recuerdo que con 5M hacíamos mucho esto. O sea, ya tiene como una historia eso en el trabajo. Recuerdo que nos poníamos tareas de, bueno, al ensayo de hoy vamos a llegar cada una con 2 instrucciones y vamos a hacer una pieza de instrucciones, pero las vamos a pegar en el momento y ahí la vamos a tocar. Muy de esa onda pues de experimentar y de eso instantáneo. Ahí está claro, esto es un trabajo más elaborado. Yo aprendí muchísimo y como les decía, o sea, estamos pensando el próximo proyecto en la misma vía. Claro. Seguramente no va a ser igual como esto. Bueno, esto no es nuevo en el arte, ¿no? Esto de intercambiar postales y esas cosas. Es como volver a eso, pero sí nos quedó una sensación muy gratificante y hay un lazo afectivo que se tejió que no queremos soltar. Está ahí vivo y seguramente vamos a seguir trabajando juntas. Y hubo algo precioso respecto a la angustia de la autoría que no nos hizo daño, ¿saben? No hubo como esa preocupación de esto es mío y esto es mío, y por favor márcalo con mi nombre porque si no, no hubo nada de eso. A eso me refería con la confianza. Sí, hay en todo lo que ahora ya haciendo como ir empezando a cerrar el encuentro, me queda como una sensación de mucha humanidad en la construcción musical y en la idea de lo colectivo de la música en tu obra y en tu hacer. Desde lo que contabas de la cuestión de la gestión, o sea, acerca de la cuestión de género, como desde lo de afuera y lo de lo estrictamente compositivo. Eso me parece que te define en general en mucho, ¿no? No sé si me equivoco, ¿no? No, pues es una preocupación de mi vida, preocupación sin drama, es más bien un hacer cotidiano. Y sin duda creo que es como mi aporte político más importante. Como que lo pondría ahí. Yo creo que hay algo que se ha perdido que tiene que ver justamente con esta idea de que la tecnología nos da todo y la educación artística nos da todo y nos educamos para ser unos artistas que pueden hacer todo solos y que son totalmente autónomos, y entonces tenemos un celular que graba, que filma, que hace todo, tenemos la computadora
que hace todo por nosotros, o tenemos un instrumento que lo habitamos de una manera individual, pero también entonces se pierden estos espacios de comunicación y de vinculación, que son pues súper interesantes y que terminan generando lenguajes, vanguardias, movimientos, cosas mucho más grandes. Me parece importante romper ese tema de la individualidad, y en la individualidad artística y en la individualidad técnica, en la que yo hago esto y esto es mío y es totalmente mío y no lo comparto. Me parece súper chévere poder empezar a generar esos vínculos dentro del arte y esa comunicación dentro de los grupos artísticos, que ya existe, que ha existido, que ha habido, ¿no? Pero que se ha perdido mucho con la individualidad y la individuación que trae un poco la tecnología y el arte, y la tecnología a veces como que nos apartan un poco y nos vuelven un poco solitarios, y también está bueno volver a ese tipo de dinámicas, eso quería decir, dinámicas, este tipo de dinámicas, ese tipo de propuestas, me parece lindo, Mel. Sí, yo siento que, por ejemplo, no me he sentido tan estimulada para hacer música electroacústica, tal vez porque la siento mucho así. Cedo en que tengo un desconocimiento, o sea, mucho de lo virtual también se nutre del foro, de lo colectivo, hacer de esto libre. Eso me parece súper valioso, pero me cuesta un poco esa imagen de estar frente a la computadora haciendo música. O sea, no sé, me siento lejos de eso. Es una imagen fría. Es una imagen muy fría también. Es un hacer muy frío, muy inerte también, muy estéril. Hace falta el otro, los demás. Falta también. Bueno, no sé, no es lo mío, no me atrevo como a describirlo porque no lo he encarnado, ¿sí? Entonces no me siento como con la autoridad, pero... Se nota que te define, porque hasta lo vemos en esta charla, ¿no? Con la calidez con la que, no sé, pasaron 2 horas de casi que estamos hablando y a mí se me pasó volando y fue como una conversación así súper amena. Así que nada, agradeciéndote un montón, la verdad, por haber estado acá para el grupo y para todos nosotros. Es, nada, un aporte invaluable, como dijo Marcos. Muchas gracias a ustedes, me parece súper importante que estén haciendo este trabajo también de visibilización de las compositoras. Muchas gracias, he visto las otras entrevistas y me encanta. Qué bien. No, Melissa, increíble, sí. Increíble cruzarte, increíble poder compartir tu trabajo, poder hablar contigo, poder ver cómo sientes lo que haces. Más que podría uno mirar tus obras y bajarlas en PDF y estudiarlas y todo ese tipo de cosas, pero me parece más lindo poder escucharte a vos y poder entender cómo sientes lo que haces y cómo es un proceso, cómo es el proceso en el que sentís y plasmas eso después y creas a partir de lo que percibes. Nada como escuchar a la persona que crea, nada como escuchar a quien crea las cosas hablando de cómo siente lo que crea y cómo lo lleva. Así que es muy, muy lindo tenerte acá y es muy interesante, es muy interesante tener una compositora colombiana en el programa, es muy interesante tener a alguien que haya estudiado música en Colombia y que se haya decidido por ser compositora en Colombia. Me parece que es una cosa que está hermosa para lo que estamos trabajando en la universidad y con el proyecto. Y ya, pues gracias, ¿no? En serio, súper interesante todo, Eli. Gracias, ojalá podamos quedar en contacto y muchísimas gracias también por la generosidad para ofrecer las partituras y compartir tu obra, que seguramente también sea algo que visitemos en las cátedras de la carrera con los alumnos. Genial. Iba a decir una cosa chiquita y es como que dentro de este proyecto de la maestría hice un blog donde estoy poniendo datos de compositoras colombianas, muchas, como por si quieren echarle también un ojo. Perfecto. Si les interesa el trabajo de las compositoras. Por favor. Que nacieron en Colombia y viven en otras partes, que viven aquí, que siguen aquí, etcétera. Hay de todo. Que ya no viven, que sí están vivas, etcétera. Ahí pueden encontrar información sobre ellas para que pues, indaguen. Bárbaro. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Voy a pasar a hacer un par de
avisos parroquiales. La próxima entrevista que vamos a hacer con Punto de Encuentro va a ser el miércoles que viene, ¿sí? El 23 de junio a las 14 horas. Vamos a entrevistar a Michelle Abondano, también colombiana. Y bueno, agradecer a todo el grupo de investigación, ¿sí? Punto de Encuentro, que está conformado por Marco Franciosi, Martín Procia, Valeria Martinelli, Martín Liut, Anabel Maltese, David Barragán, Ivonette Roseró, Darío Ruiz, Lucas Velázquez, Diego Zurueta, Renzo Leveroni. Muchísimas gracias a todos ellos. Y muchísimas gracias también al equipo técnico de la universidad, Vladimiro y Gustavo, por estar acá, por hacer que todo esto sea posible y que todo salió bárbaro con respecto a la logística. Así que, bueno, muchas gracias. Y, Melissa, ojalá nos crucemos nuevamente. Muchísimas gracias de nuevo. Sí, muchas gracias a ustedes, a todo el equipo. Gracias. Y a quienes se conectaron a escuchar. Sí, muchas gracias a quien esté ahí en YouTube escuchando.